Seguimos adelante en la mañana del 11 de la mañana, 46 minutos. Recibimos en los estudios de Canal 11 de Punta del Este a Mercedes Velázquez. Un placer para mí, que esté con nosotros. Ella trabaja en la Dirección General de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia Departamental de Maldonado. Y vamos a comenzar hablando de algo que ya por suerte hablamos hace mucho tiempo, que es la campaña del buen trato de los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes de nuestro país, que es bien interesante, entre otras cosas. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Marcela? Muchas gracias por invitarme, como siempre, un placer estar acá. Qué gran trabajo que estás realizando hace tantos años, ¿no? ¿Cuántos años hace que estás en esta área? Campaña Un Trato por el Buen Trato hace 20 años. 20 años. Sí, la primera vez fue en el año 2002. Hace poquito fuimos al teatro, llegamos al Teatro Solís, a muchos adolescentes, se festejaron los 20 años y nos invitaron a participar, y fuimos con muchos de los adolescentes que hemos participado en estos años también. Así que 20 años, campaña Buen Trato, y en este caso vamos a reiniciar la campaña País de Buen Trato, que la última vez la hicimos en el año 2018. Después, por el tema de la pandemia, obviamente no iniciamos esta campaña. Esta campaña en realidad es para prevenir situaciones de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y vaya que los hay acá en el departamento de Maldonado. Justamente eso que decís, vaya que los hay acá en el departamento de Maldonado, a veces puede estar en un imaginario colectivo que esas cosas acá no suceden. No, en realidad, mira, esta campaña específicamente se inició en Montevideo, después en Colonia, y nosotros nos invitaron en el año, no me recuerdo bien, 2006, 2007, fuimos a ver cómo funcionaba en el departamento de Colonia, porque está dirigida fundamentalmente a departamentos de zona turística, ¿no? Pensando en el conocimiento que tiene que tener el turista que viene de paseo a disfrutar sus vacaciones, del código de la niñez y adolescencia de nuestro país, cuáles son las normas y las reglas, y saber concretamente que cuando se tiene relación sexual con un adolescente, es penado por la ley, ¿sí? O sea, cualquier adolescente menor de 18 años jamás va a estar vulnerado en sus derechos si sucede este tipo de situaciones, que en realidad tiene que ver con una violación a los derechos humanos, ¿no? No, es terrible. ¿Tenemos números, cifras de lo que pasa en el departamento de Maldonado? Específicamente no. El año pasado tuvimos por el CONAPES, el Comité Nacional, que hay un Comité Nacional que trabaja contra la explotación, contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y el año pasado 529 casos se atendieron, es decir, lo que sabemos. ¿Acá en Maldonado? No, en el país. En el país. De eso es lo que conocemos en realidad. Ha ido en aumento, entendemos que también ha ido en aumento porque, tratamos de hacer estas campañas de sensibilización pública, que de alguna manera hacemos que se haga visible algo que es oculto. Lo mismo que pasa con maltrato, lo mismo que pasa con violencia de género, es decir, cómo generamos estas campañas de alguna manera, que los mismos adolescentes son los multiplicadores del cuidado, de cómo nos tenemos que cuidar, de por qué tenemos que hacer la denuncia, y de cómo los adultos también nos referenciamos, nos replanteamos de cuál es nuestro vínculo y la necesidad que tenemos los adultos de repensar que nuestros niños y adolescentes necesitan protección. ¿Se trabaja en conjunto con la policía? No, en este caso no. Nosotros, esta campaña específicamente en la Intendencia intervienen 3 direcciones generales en este momento: Desarrollo e Integración, que la coordina, pero está también el Director General de Turismo, que ha tenido mucho que ver con esto, porque implica las buenas prácticas turísticas. También está la Dirección General de Deporte a través de la Directora de Juventud, que también participa, porque EINAU. Y también en este caso está participando la Junta Departamental de Maldonado apoyando la campaña. De todas formas, nosotros con el Ministerio del Interior tenemos vínculos. Yo integro el CIPIAB hace muchos años, de hecho la Intendencia de Maldonado es la única intendencia del país que integra el sistema de protección contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes. Yo lo integro por la Intendencia ese espacio, y ahí sí está el Ministerio del Interior, donde se tratan específicamente situaciones de maltrato y de abuso sexual, no de explotación sexual comercial, que va a empezar a ver ahora un dispositivo, lo sé por el director de INAU, para atender específicamente este tipo de situaciones, porque esto tiene que ver con un tráfico, ¿no? No es
porque eso es importante aclararlo. Una cosa es una situación de abuso, otra cosa es una situación de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Acá siempre hay un intercambio de algo, o de dinero, o de especies, o de recursos, ¿no? Cuando hablamos de explotación sexual comercial es cuando un niño está siendo sometido a determinadas situaciones sexuales que implican un trueque, un cambio, un intercambio. Sea de dinero o de dinero, de otra... especies, de algo que el adulto, porque esto siempre se hace en esta cuestión se beneficia económicamente a través de una explotación sexual. Económicamente a través de eso. Y siempre se hace a través de la mentira, del engaño al adolescente, ¿no? Por eso ahora también se trabaja mucho el tema del uso del internet, el uso que antes eso no lo teníamos, pero ahora los adolescentes están mucho más expuestos al uso de la tecnología, cómo lo usan, con quién se vincula, porque es una forma muy fácil de vincularse con los adolescentes. Claro, ahora, a ver, hace 20 años que te dedicas a esto y las cosas cambiaron. Exacto. Lo acabas de decir, el tema de las redes sociales, cuando tenemos, si yo te digo TikTok, Instagram y Facebook, ya parezco arcaica, porque ahora hay otras redes donde los chicos están, además de esas, donde se vinculan con personas que son desconocidas, que no saben quiénes Exacto. son, que les mienten en la identidad. Exactamente. Qué gran trabajo, cómo se trabaja el tema tecnológico. Eso, yo no estoy formada específicamente en la temática, me he hecho algunos cursos que me parecen bien interesantes para empezar a entrar en ese mundo, que es todo un mundo, ¿no? Yo, aparte, imagínate, con mi edad, muchísimo menos, me cuesta mucho incorporar la tecnología, pero viste que los adolescentes de ahora lo manejan, los niños manejan la tecnología rápidamente. Entonces, se está también, me parece que en eso tenemos mucho para formarnos aún. Yo he participado de algunos cursos en la temática específica, pero me parece que hay que formarse para después también formar a los gurises y tratar claro. de que tengan herramientas del buen uso de la tecnología. Tanto la capacitación de campaña Un Trato por el Buen Trato como la que vamos a tener ahora el viernes y sábado, sé que se va a trabajar eso con los adolescentes. Esto que vos decís muy bien de cómo se cambia la identidad y un adulto se hace pasar por un adolescente con fotos sí. y se empiezan a pasar y empieza ese intercambio y pasame esto y ¿por qué no me pasás? ¿Por qué no me querés? Entonces aparece como eso. Entonces, ¿cómo trabajamos? Para nosotros es re importante que los adolescentes se formen como multiplicadores en esta temática, como multiplicadores de una vida sana, de cuidarse, del autocuidado, porque es entre ellos que van a llegar mucho más rápido que le hablemos los adultos. Entonces esta campaña lo que promociona es eso, formar a adolescentes y jóvenes en la temática, no solamente para estos 2 días que vamos a trabajar, sino que a su vez después lo puedan trabajar a la interna de sus instituciones y que sea como multiplicador entre sus pares. ¿Qué días van a hacer? El viernes vamos a hacer la capacitación en la sala de conferencias del campus de 9 a 18 horas. Ahí también se contrató un profesor de educación física, Pablo, se van a aprender un flash mob que lo van a promocionar después, porque la intervención va a ser el sábado en Recorre Maldonado. Así que vamos a estar con los adolescentes que van a estar identificados con una remera que va a decir Programa País de Buen Trato. Ahí van a hacer ese flash mob como una movida para que los adultos estén mirando y vean qué es lo que están haciendo para llamar la atención. Y después, durante ese momento, se van a entregar un sticker de la campaña, un pasaporte, en vez de un carnet se va a entregar un pasaporte de por qué tenemos que evitar este tipo de situaciones y además un plano explicativo de lo que es Punta del Este, las zonas turísticas más importantes y además se van a formar en 3 idiomas, no solo en español sino también en inglés y en portugués. Qué bien. O sea que muchas veces cuando alguien Justo estábamos hablando con la alianza recién sí, de la importancia del inglés. Van a venir docentes que los van a formar también para que puedan hablar en esos 2 idiomas, además de nuestro idioma.
Qué bueno, qué bueno. Y van a participar chicos que ya están dentro del programa? Invitamos a chicos que vienen participando con nosotros y a algunos otros adolescentes de algunos otros, pero fundamentalmente las instituciones que están vinculadas con la Intendencia hace mucho tiempo en estas campañas, porque esta campaña específicamente va dirigida más o menos a no más de 25 jóvenes, mayores de 15 años. Viste que la campaña Un Trato por el Buen Trato son más chicos y podemos trabajar con 50, 60, pero en este caso es una campaña que por la temática tiene que ser mayor de 15, entonces vamos a trabajar con 25 jóvenes. ¿Cómo ves al departamento de Maldonado en este tema de la explotación sexual y de los niños, niñas, adolescentes? O en las, ¿qué pasa con un departamento que en la temporada hay mucha gente que viene, que, a ver, cambia, ¿no? Lo que es Punta del Este con lo que es Maldonado, fiestas, bueno, que invitan a los adolescentes, a las chicas, es sabido, lamentablemente, que son menores de edad, invitan con entradas gratis a determinados lugares, bueno, no sé si por lindas jóvenes o lindos jóvenes. ¿Qué pasa en Punta del Este? Bueno, ahí es lo que yo vengo, siempre decimos nosotros, ¿no? Maldonado es un departamento atípico para trabajar en lo social. Yo cuando he tenido que salir, siempre digo, Maldonado no es lo mismo que Flores, que Florida. Tenemos una exposición de nuestros adolescentes permanentemente, porque además aparece como esa grieta muy importante entre lo que aparece el bullicio de Punta del Este y lo esplendoroso, y miramos para el otro lado y tenemos lo otro, ¿no? Sí, entonces hay como una grieta importante. Y por otro lado, hoy por hoy, viste que se compra mucho, hay que comprar todo rápido, tiene que ser rápido, y la rapidez y la inmediatez, como yo digo, no hay un proceso. Siempre lo hablo hasta con mis hijas, te diría, no, esa dificultad que tienen los adolescentes de tener proceso, todo tiene que ser la inmediatez. Entonces, si tendrán que adquirir herramientas para vivir en una sociedad que les está mostrando permanentemente durante estos meses que vos decís, el lujo, la opulencia, lo bello, lo estético, y eso también, bueno, de hecho, en la explotación sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes, una de las cuestiones de mayor riesgo es el modelaje, como muchas veces las chicas y los chicos son llevados a través de una falsa promesa para modelar, y se termina entrando en una situación de explotación sexual comercial. Entonces hay la necesidad permanente de formar a nuestros adolescentes en cómo se tienen que cuidar. Y por otro lado, ¿cómo se tienen que cuidar? Yo creo que ahí hay como diversas cosas. Por un lado, yo quería agregar otro elemento que me parece que ya lo he hablado contigo, que es el tema de que el departamento de Maldonado está permanentemente llegando población al departamento a venirse a vivir. Claro, de otros lados. Nosotros tenemos un ingreso de 3.000 personas por año que vienen y se instalan y se quedan sin nadie. O sea, los niños sin abuelos, ¿viste? Sí, sin familia. Sin nada. Entonces quedás muy expuesto, muchas veces conseguís trabajo en el verano, te quedás sin trabajo, pero después no sabes qué hacer, entonces aparecen los asentamientos, entonces aparecen los problemas de los chicos en la escuela, en el liceo, entonces tenés un elemento a considerar, por eso siempre nosotros decimos que para implementar política social en el departamento de Maldonado debería ser tenido en cuenta como una diferente al resto del país, porque nosotros a su vez tenemos todos los departamentos en este departamento. Entonces siempre la construcción de la pertenencia y el sentido de pertenencia al lugar es difícil. Entonces esas familias se quedan solas, entonces quedan mucho más expuestas los factores de riesgo son mayores para exponerse a este tipo de situaciones. Entonces ahí entendemos que hay ahí voy a hablar más a título personal. O sea, a mí me parece que hay que trabajar mucho en la educación, ¿no? La educación debe ser como el pilar fundamental de ir formándolos, independientemente de los elementos que podamos tener en el hogar. Más allá de los programas que hay específicos que se trabajan a nivel del hogar y de las familias, pero tal vez en el ámbito educativo es donde podamos, desde mi experiencia profesional, podamos
trabajar fuertemente con los adolescentes que los tenemos ahí, o los niños y niñas en las escuelas, pero bueno, hace falta muchos equipos en primaria, ¿no? Y secundaria. Hoy por hoy, si vos, las escuelas, no sé si tienen un equipo que está formado por una psicóloga y no sé si hay un asistente social o dos. Entonces, para todo el departamento de Maldonado. O sea, lo mismo pasa en la salud. El hospital de Maldonado tiene un asistente social. Una. Claro, es muy poco. Es como, eso tiene que ver con los recursos que ponemos a determinados programas que exigen, porque por ejemplo sabemos que INAU tiene muchos programas, sabemos que MIDES tiene muchos programas, nosotros no tenemos programas, pero tenemos asistentes sociales que trabajan y asesoran y orientan en todos los programas que hay en el departamento, pero acá estamos hablando de la necesidad de que los niños y adolescentes adquieran herramientas. Yo entiendo que los docentes están formados en algunas temáticas, pero ellos mismos plantean que en algunas no. Y la necesidad de tener equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios en la educación, para mí sería una de las tantas posibles, digamos, aporte que se puede hacer a que el niño y el adolescente adquiera herramientas de autocuidado. Porque nosotros esto lo hacemos muy puntual. Claro. Es puntual. Es puntual. Yo te puedo decir que en los años que lo he hecho, de ir a una escuela a hacer el taller, y siempre cuento que quedé impactada, hace muchos años, en una escuela, una niña se acerca y me dice, asistente, mire que mi amiga quiere hablar con usted. Bueno, pero mi amiga solo quiere hablar con usted. La niña me termina diciendo que su padre estaba abusando de ella. Un horror. Entonces, un horror. Pero esa situación la pudimos hacer visible. ¿A través de qué? De esta campaña. Porque hay colegas tuyos que a veces me preguntan, bueno, pero hace años que la haces y no se cambia. Y no, porque en realidad, ojalá pudiéramos cambiarlo. Pero bueno, hacemos estas campañas para que aquellas cosas que estaban ocultas se hagan visibles. Porque por otro lado, estos números son porque cuando la pandemia, los niños quedaron mucho adentro. Y todos sabemos que las situaciones de maltrato y abuso están asociadas directamente a lo familiar, a los vínculos cercanos. Entonces desprotegimos al niño, el Estado no pudo proteger a los niños y adolescentes. Entonces cuando están en los centros educativos también es un lugar de control. Y de contención. Y de contención, exactamente. Entonces yo no trabajo en la educación, pero como asistente social de este departamento de más de 33 años, la verdad que me gustaría que la educación incorporara, y lo hemos hablado, se han hablado en distintos ámbitos, equipos interdisciplinarios para poder trabajar mucho el autocuidado, el niño que pueda decir, no, esto no lo quiero. Y igual te voy a decir una cosa que sí que que la población más vulnerable necesita ayuda y contención siempre, pero yo creo que esa parte de la contención, de por ejemplo, como me decís, los asentamientos, en otros ámbitos, no con un contexto socioeconómico muy bajo o poco educativo, está contenido. Ojo también con los padres de adolescentes que están todo el tiempo trabajando, que vos decís, bueno, tienen una educación que te parece que en tu casa no va a pasar, pero ¿qué pasa? Descuidas a tus hijos, que son chicos, les das un celular, no tenés tiempo, te tenés que ir a trabajar y tampoco los estás cuidando de esa parte, ¿no? Que es complejo educar, complejo cuidar. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, ahora es mucho más fácil la tecnología darle a un niño un celular. Esto no es un tema de clases sociales en realidad, porque es como siempre, como el tema de violencia de género, claro. O sea, está en todos lados, lamentablemente. Todos lados. Por un lado, por el otro, los factores de riesgo son muchos en todo sentido. El no estar con un niño preocupándose de cuál es el... Yo siempre digo, yo trabajé toda mi vida y mis hijas eran chicas, el tema no es cantidad, sino la calidad de tiempo. Si vos llegas a tu casa y prendes el televisor y te pones a mirar otra cosa y estás horas fuera de tu casa, pero no estás viendo qué pasó con el niño, qué hizo, qué no hizo. ¿Cómo le fue a la escuela? ¿Cómo le fue al liceo? Lo acompañas a hacer los deberes, las materias, te ayudo, no te ayudo, y estoy enfocado en esta cuestión de todo el día, estoy afuera, porque es una necesidad mía, entonces no contemplo al otro. Bueno, por esto estas campañas
también a los adolescentes, surge mucho en la capacitación de este tema. Bueno, pero mi padre no me da bola, te dicen. Entonces, o sea, cómo también los adultos repiensan la forma que se vinculan con los niños, niñas y adolescentes de este país, porque en la campaña, viste que ya está instituida en Maldonado, pero hay mucha gente que a veces no quiere, y sin embargo los adolescentes dicen, pero señor, mire que nosotros no estamos haciendo nada malo, lo explican como pueden, y muchas veces muchos adultos felicitan a los adolescentes por estar haciendo esto. Entonces, de alguna manera, te replantea totalmente la forma que tenemos que vincularnos con nuestros niños, niñas y adolescentes. Mercedes, la verdad que tenemos muchísimo para hablar y el tiempo nunca alcanza, nos tenemos que ir a la pausa. Ha sido un placer charlar con vos, siempre me gusta tener instancias contigo de hablar de esto, por supuesto, este fin de semana que sea un éxito. Muchas y vamos gracias. a estar en contacto y bueno, siempre tratando de difundir y esto que es parte de la educación también, ¿no? Los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad también a la hora de hablar de estos temas, de no silenciarlos, de hacerlos visibles y de acompañarlos a ustedes con este trabajo. Muchas gracias. Gracias a vos, Marcela, como siempre, sé de tu compromiso de todos estos años con esta campaña, así que te agradezco mucho. Bueno, muy bien. Mis queridos amigos, es momento de hacer la pausa porque tenemos más programa para compartir.